Mi nombre es Kelly. Hoy les vamos a hablar de 3 variables macroeconómicas que son la pobreza extrema y el coeficiente de Gini. Antes de empezar tenemos que mencionar que la pobreza es un concepto esencialmente relativo. Nadie es pobre o rico en sí mismo. Pobreza es carencia, falta, ausencia de algo y en tal carácter una noción negativa que nos refiere de inmediato a su antónimo, la riqueza. Cuando hablamos de la pobreza como problema social, por otra parte nos estamos refiriendo no a la ausencia de ciertas cualidades intelectuales o morales en las personas que denominamos como pobres, sino a una carencia de recursos materiales de bienes y servicios concretos que consideramos como importantes, necesarios o indispensables para la vida. Lo primero que se puede apreciar es que cualquier sea la fuente consultada, la proporción de personas en situación de pobreza ha aumentado consistentemente desde el comienzo de los años 80. También podemos observar que el porcentaje de personas u hogares en pobreza extrema también ha crecido y lo ha hecho aparentemente a un ritmo mayor que el de la pobreza total. La situación no puede extrañarnos, ya que indica que todos los indicadores macroeconómicos muestran un retroceso en este país, Venezuela. Según Cordiplan, para 1990, la pobreza total en Venezuela es del 66%, la pobreza extrema del 32% y la pobreza crítica del 34%. Para ese mismo año, según la OCDE, el total de hogares pobres se ubicaba en un 38,5%, mientras que la pobreza extrema es de 16,3%. Finalmente, según UNDACREDESA, para 1992 el total de familias en pobreza era de 78,2, de las cuales 40,3% viven en pobreza crítica y la diferencia en pobreza extrema. La pobreza general total crece a lo largo de la década de los años 80 e inicio de los 90, ya que la pobreza crítica lo ha hecho más rápidamente, especialmente en el área urbana. Entre 1981 hasta 1989, el número de hogares pobres en Venezuela se incrementa a una tasa interanual del 9,4%, mientras que aquellos en pobreza crítica crecen anualmente en un 32,4%. Entre 1980 las categorías aumentaron en 25% y 124% respectivamente. Luego, entre 1989 y 1990, se nota cierta estabilidad en el crecimiento de la pobreza, en términos generales. No obstante, la pobreza crítica sigue incrementándose. Entre 1981 y 1991, la incidencia de la pobreza y la brecha en ingresos se duplicó, y la proporción de pobres en zonas urbanas en relación a la totalidad pasa de 63% a 77%. También se incrementaron las familias encabezadas por mujeres. Para 1981, estas constituyen el 18% del total de hogares y 22% de los hogares pobres. Para el año 1991, las cifras se ubican en 20% y 24% respectivamente a sí mismas. Algunos estudios revelan otros hechos significativos. Por ejemplo, que la pobreza aumenta en hogares encabezados por personas sin elevado nivel educativo y que el aumento de la pobreza sí afecta a hogares encabezados por empleados tanto del sector moderno de la economía como del informal. En este sentido, en el mercado laboral, los pobres se han distanciado más de los no pobres, pero al mismo tiempo se han hecho más heterogéneos entre sí de los que eran en 1981. Y si bien en este año la pobreza estaba asociada especialmente al fracaso de los padres con bajos niveles de instrucción en mantener una familia numerosa, en 1991 la pobreza también incluía más padres con educación formal a causa de la adversa evolución de la década de los años 80. Pese a todo, Venezuela es clasificada en el grupo de países latinoamericanos cuyo esfuerzo en transformación de recursos hacia los más pobres es relativamente moderado y por lo tanto con alta factibilidad de mejorar significativamente la situación de pobreza para el año 2000. Los datos son alarmantes entre el 2005 y 2019, ya que la incidencia de la pobreza monetaria pasó de 34,4 a 96,2% y los porcentajes correspondientes a la pobreza extrema
aumentaron de 10,7% a 79,3%. Casi 80% de los venezolanos no tenían los recursos necesarios para adquirir los alimentos básicos. Y el coeficiente de Gini asimismo fue muy alto relativamente, que llegó hasta el 0,51%. Además que en Venezuela se conjugan la pobreza y la desigualdad. Cuando las sociedades se empobrecen. El análisis de América Latina es nuestro tema principal. Sin embargo, nos enfocaremos en este extracto sobre Venezuela. ¿Cuál ha sido su realidad? ¿Cuáles son los antecedentes que preceden su abollante y triste crisis que ha tenido como resultado la emigración de cientos y millones de hermanos venezolanos repartidos en el mundo? Y para analizar esto, tomaremos la metodología marxista dividida en tres aspectos fundamentales, como es la estructura, la superestructura y la infraestructura. Y precisamente, a decir de Marx, esta infraestructura es la que determina la estructura y la superestructura con el que se determinan las sociedades. Aquella infraestructura que va de la mano desde el punto de vista social y su corresponsabilidad, aquella conciencia social que permite aquella organización desde el punto de vista ideológico que termina respaldándose también desde el punto de vista legal y político, y que como resultado tenemos la orientación de cómo producir y cómo se manejen las fuerzas productivas en una sociedad. Desde este punto de vista podemos notar que Venezuela en la década de los 50 en sus indicadores económicos reflejan una aparente riqueza que lo pone por encima del promedio de América Latina, y que al pasar de los años esta riqueza o este modelo de presentación económica crea descontento en su sociedad, modificando su infraestructura y teniendo como resultado un modelo diferente que incluye a los sectores más populares a ser parte, digámoslo, de aquella riqueza generada precisamente por la extracción de minerales como el petróleo, y que, digámoslo también, desde ese momento se empieza a formar parte de una historia diferente dentro de Venezuela. Y esto tiene como resultado que en el 2021 tengamos cifras alarmantes de hiperinflación, de emigración, de pobreza extrema, que los iremos analizando en el transcurso de este cortísimo video, pero fundamental para tratar de entender el por qué, desde el punto de vista marxista, pueden ocurrir este tipo de fenómenos o acontecimientos. Si bien es cierto, aunque Venezuela gozaba de una aparente riqueza, esta riqueza no era aprovechada o no era percibida por la mayoría de sus habitantes, que termina, como en la mayoría de países de América Latina, convirtiéndose en su talón de Aquiles, ya que permite que ciertos gobiernos o ciertas agrupaciones políticas, que podemos denominarlas como aquella superestructura, comiencen a dominar otras corrientes de pensamiento ideológico que tengan como resultado el llegar a gobernar. Y es así como de a poco, por el descontento social, se inicia un nuevo proceso ideológico en Venezuela que tiene como resultado, en los primeros años, un cambio radical desde el punto de vista social, pero que en el largo plazo no se hace tan sostenible, y lo iremos respaldando con indicadores. Estamos haciendo un análisis desde el punto de vista filosófico y llegaremos al punto de vista económico
transmitiéndolo en datos. Ahora, el detalle es que la economía no es como tal una ciencia exacta, y aquí hay un debate en lo que les acabo de decir, porque hay una influencia muy importante en la moral y la ética. ¿Qué quiero decir con esto? Usted puede decir que 2 más 2 son 4, sin embargo, dentro del punto de vista económico, se podría decir que depende. Depende de alguna de las variables. Si lo analizamos desde el punto de vista matemático, si los dos números 2 son positivos, alguno de ellos es negativo, entonces hay una relatividad que parecería un poco confusa. Sin embargo, precisamente es como se desenvuelve en la realidad la economía, ya que hay muchos modelos económicos que te pueden en los papeles decir que va a pasar algo, pero en su aplicación tenemos totalmente lo contrario. Es así que, más allá de analizar un sistema económico, analizaremos también cuál es el comportamiento social y el porqué de estos resultados. Porque en la década de los 50, por ejemplo, Venezuela contaba con uno de los indicadores de PIB per cápita más altos en promedio, y actualmente es totalmente lo contrario. Países que en 50 años llegaron a desarrollarse como Singapur, totalmente lo contrario, países como Venezuela que ahondaron su problema, y precisamente por esta descoordinación en su superestructura, por ejemplo, desde el punto de vista político, económico, la desestabilización, la poca credibilidad que conlleva a que aquellas democracias sean frágiles y no se permita una gobernanza que establezca puntos claros que permitan que esta estructura productiva pueda desarrollarse. A continuación, podemos ir revisando datos importantes y trascendentes que nos comentarán nuestros compañeros. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Bueno, en el momento que lo escuchen, buenas tardes, buenos días. Tengo temas bastante interesantes sobre el país que estamos analizando, estamos revisando, haciendo el trabajo, que es Venezuela. Quizás la economía más jodida en este momento, no por la pandemia, sino por políticas fiscales, monetarias, económicas, que se han venido tomando, sobre todo durante estos últimos 20 años, en donde encontramos al 2020 cifras de índices económicos, macroeconómicos espeluznantes, empezando desde la inflación, que tiene un valor de 9.585%, esto debido a la escasez de los productos, a la especulación que se tiene en base a los productos, porque son muy escasos, y también venía abajo del precio del barril del petróleo, un país que es netamente petrolero, pero que nunca supo aprovechar el auge que tenía o que tuvo en su momento el petróleo, y no hubo un proceso de cambio de la matriz productiva. Entonces nunca se aprovechó nada de esto, al contrario, se hizo una economía mucho más cerrada hacia el resto del mundo, teniendo conflictos internacionales, y haciendo que cada vez más se hunda su economía. El desempleo hoy está por un valor de 8,3%, y esto va muy de la mano con la emigración de sus habitantes. Es por eso que emigran, porque no hay oportunidades, porque no hay trabajo, porque hay poca inversión extranjera, y más allá de eso hay pocas garantías de una buena garantías de un buen vivir, pocas garantías. Entonces nosotros acá vemos y lo sufrimos, tenemos bastantes venezolanos, emigrantes que vienen en busca de oportunidades. De hecho, muchos ya se han radicado acá, en Perú, en Colombia. Estamos hablando de casi 5 millones, y hablando de la población en crecimiento. En el 2020 Venezuela perdió casi 4 millones de habitantes. Hoy tiene 5 millones de habitantes menos a los que se proyectaba en el 2010. Se proyectaba tener 32 millones de habitantes.
32, casi 33 millones de habitantes, pero tienen 28 millones, producto a que hay mucha emigración por la desesperación de las condiciones que se tiene de vida en dicho país. El salario básico no da garantías de nada, parece redundante, pero sí, el salario básico hoy está por los $3.54, lo que no alcanza para, es más, ni para comer un solo día ya. Es desesperante la situación de ese país, y pues si no se toma decisiones claras con respecto a la política económica, es desesperante la situación de ese país, y pues si no se toma decisiones claras con respecto a la política económica de ese país, definitivamente poco y más se va a terminar, bueno, si ya no está, terminar de hundir, presto a que no se tomó las medidas correctas en su momento cuando se tuvo el auge en la época chavista. Antes de Chávez también había muchas garantías de un buen vivir, porque había mucho empleo, de hecho había inversión extranjera. Poco a poco el Estado se comenzó a centralizar y a adueñar de todo, cosa que no es muy bueno para una economía que quizás va en crecimiento o en vías de crecimiento, porque debes de abrirte con el resto del mundo para poder crecer en tu economía. Si tú no tienes demanda, no vas a poder realizar una oferta mayor a la que normalmente haces. Entonces, para producir riquezas, debes de tener una táctica para poder crear esas riquezas, para poder producir esas riquezas y eliminar la pobreza. Pero si te dejas de abrir con el resto del mundo, va a ser difícil que tu demanda incremente, porque tu mercado va a seguir siendo el mismo.